La Biblia dice que hay 7 pecados capitales, 7 caminos hacia la perdición, 7 formas en las que el ser humano se destruye a sí mismo. Pero la NBA tiene sus propios pecadores, jugadores que lo tienen todo, talento, dinero, fama y que aún así sucumben, no a la tentación de la calle, sino a la tentación de ellos mismos. Hoy los vamos a juzgar, sin misericordia. Bienvenidos a los 7 pecados capitales de la NBA. Empezamos con el más peligroso, con el hombre que tiene la ira más cara de la historia de la NBA, Draymond Green. Draymond no es el jugador anotador, no es el más rápido ni el más alto, pero cuando se enoja es el jugador más letal de la cancha. El problema es que a veces ese enojo se lo cobra a sus propios compañeros. Por ejemplo, en las finales del 2016, los Warriors tienen un 3-1 ante Cleveland. La historia estaba escrita, solo no había que cometer errores, y entonces Draymond le pegó una patada a LeBron James en la zona baja, lo que le dio un partido de suspensión. Los Warriors pierden ese juego, luego otro y luego el anillo. Draymond Green le costó a Golden State uno de los títulos más fáciles de la historia. Pero eso fue solo el principio. En 2022, durante un entrenamiento cerrado, Draymond Green le lanza un puñetazo a Jordan Poole, su compañero de equipo, un chico que recién llegaba a la liga. El video se filtró, el mundo lo vio y Golden State nunca volvió a ser el mismo. Y como si todo eso no alcanzara, en 2023 agarra a Rudy Gobert del cuello durante un partido. 12 partidos de suspensión, el récord disciplinario más largo de la era moderna. La soberbia es creer que eres mejor que los demás. Michael Jordan no lo creía, él lo sabía, y eso es mucho más peligroso. En el año 2020 salió The Last Dance, un documental que se suponía iba a humanizarlo, a mostrarnos al hombre detrás de la leyenda, y lo que vimos fue alguien que se había inventado ofensas durante décadas para poder entrenar con más rabia. I took it personally, se convirtió en un meme, pero él lo decía completamente en serio. Jordan golpeaba a sus compañeros en los entrenamientos, los insultaba, los hacía llorar, y cuando alguien le preguntaba si era demasiado, respondía, los estoy haciendo mejores. Scottie Pippen pasó años siendo el segundo mejor jugador del mundo y Jordan nunca jamás lo dejó olvidarlo. Y con los rivales, peor. Jordan guardaba cada comentario, cada titular, cada crítica durante años, y cuando llegaba el momento del partido, los destruía. No ganaba, los destruía, y con una sonrisa. La soberbia de Jordan no fue su defecto, fue su combustible. Un hombre más humilde nunca hubiera ganado 6 anillos, pero tampoco hubiera necesitado hacerle la vida imposible a todo lo que lo rodea. James Harden siempre quiso más minutos, más dinero, más equipo, más libertad. El problema es que más nunca fue suficiente para él. Todo empezó en Oklahoma City. Harden era el sexto hombre de un equipo con Durant y Westbrook, brillante, talentoso y completamente insatisfecho con ser el tercero. Pide el traspaso, se va a Houston y ahí construye algo increíble. En los Rockets promedió 36 puntos por partido en la temporada 2018-2019. 36. Es el tipo de estadística que no se había visto de los tiempos de Wilt Chamberlain. Harden era el mejor anotador del planeta para su momento. Pero los playoffs llegaban y James Harden desaparecía. El hombre que anotaba 36 en temporada regular de repente anotaba 20 puntos. Y los Rockets perdían. Y Harden pedía otro traspaso. Brooklyn, Filadelfia, los Clippers. Siempre buscando el siguiente equipo que le diera lo que quería. Y en Filadelfia llegó al límite. Se negó a firmar su extensión de contrato, boicoteó la pretemporada, forzó su salida y los Sixers los traspasaron por una fracción de lo que valía. James Harden quería un imperio y terminó siendo traspasado como si fuera una pieza de repuesto. Hay jugadores que trabajan el doble para llegar a la NBA y hay jugadores que llegan a la NBA sin necesitar trabajar el doble. Luka Doncic es el segundo tipo y eso es exactamente el problema. Luka tiene 25 años y ya es considerado uno de los mejores bases de la historia. Sus números son absurdos, triple dobles como si nada, partidos de 50 puntos que parecen fáciles, una visión de juego que aparece una vez por generación. Pero él llega a cada campamento de entrenamiento con sobrepeso. No es un rumor, sino que sus propios entrenadores lo han dicho públicamente. En Dallas lo protegían, ajustaban sus minutos, construían el equipo a su alrededor. Y él llegaba en condiciones que un jugador de segunda ronda no se hubiera permitido. Y en defensa,
Luka directamente no defiende, no por incapacidad, sino por elección. Los rivales lo buscan en el pick and roll a propósito, sabiendo que no va a moverse. Los entrenadores rivales diseñan jugadas específicas para atacarlo y él los deja. Dallas lo traspasó a Los Ángeles en 2025 buscando justamente eso, una estructura que lo obligara a hacer más, porque el problema con Lucas no es el talento, sino que con un 60% de esfuerzo ya es mejor que casi todos, y nadie sabe qué pasaría si alguna vez diera el 100%. Imagínense a Luka con la ética de trabajo de LeBron James o Kobe Bryant. El año 2019, el Madison Square Garden explota. Sale a la cancha un chico de 18 años que pesa 130 kilos y salta como si no pesara nada. Zion Williams, el número uno del draft, el próximo grande, el elegido. Y ese entonces se rompe la rodilla. Zion fue elegido para cambiar la NBA, para ser la siguiente cara de la liga, un físico sobrehumano, potencia de pivot, velocidad de escolta, reflejos que no deberían existir en ese cuerpo. Los New Orleans Pelicans construyeron una franquicia entera a su alrededor. Y Zion respondió con lesiones, de rodilla, pie, muslo. Cada temporada una nueva razón para no jugar. En sus primeros 5 años en la liga jugó menos partidos que muchos reservas de segunda ronda. Y cuando estaba sano, llegaba fuera de forma. Los rumores sobre sus hábitos fuera de la cancha llenaban los medios. La franquicia intentó protegerlo, ponerle restricciones de minutos, cuidarlo como si fuera de cristal, y él llegaba a la pretemporada con kilos de más. Cuando Sion juega, es devastador, nadie lo para, nadie lo mueve. Puede anotar 40 puntos y parecer que está caminando. Ese es exactamente el problema, porque un cuerpo que no se cuida no aguanta ese peso, esa explosión, esa intensidad por mucho tiempo. El talento de él es real. La carrera que debería haber tenido también lo era. La diferencia entre las dos es la gula. Dennis Rodman era el mejor reboteador del mundo y también el ser humano más caótico que la NBA haya visto jamás. Para entender a Rodman hay que pensar por esto. En 1996, el año que ganó su cuarto anillo con los Bulls, se casó consigo mismo. Se puso un vestido de novia, se subió a una limusina en Manhattan y declaró que se comprometía consigo mismo. Eso fue en el mes de junio. En octubre empezaba la siguiente temporada. Rodman vivía como una estrella de rock. Su relación con Madonna fue tapa de todos los diarios del país. Su relación con Carmen Electra duró 9 días de matrimonio y 20 años de titulares. Publicó un libro llamado Badass I Wanna Be. No era un personaje de marketing, él era genuinamente así. Phil Jackson, uno de los entrenadores más zen de la historia, le daba días libres durante la temporada. Literalmente le decía, Dennis, esta semana no vengas a entrenar. Anda a Las Vegas, haz lo que necesites hacer. Porque descubrió que un Rodman sin válvula de escape era peor que un Rodman sin entrenar. Y aún así, 5 anillos, 7 veces líder en rebote de la liga, el mejor defensor de su era, un jugador que hacía cosas en la cancha que nadie más podía hacer. La lujuria a Rodman no le costó la carrera, se la financió, porque era tan libre fuera de la cancha que dentro no le tenía miedo a nada. Kevin Durant tiene 2 anillos. Es uno de los 5 mejores jugadores de la historia de la NBA. Puede anotar desde cualquier posición, en cualquier momento, contra cualquier defensa. Es técnicamente perfecto. Y le sigue importando lo que dice un anónimo en Twitter a las 2 de la mañana. Todo empieza en 2016. Oklahoma City tiene un equipo que puede ganar el campeonato. Durant y Westbrook están a un partido de las finales. Pierden un 3-1 ante los Golden. Y Durant hace algo que la NBA no había visto antes. Se va al equipo que lo eliminó. No se fue porque Golden le ofreció más dinero. No se fue porque Oklahoma fuera un mal mercado. Se fue porque necesitaba ganar. Necesitaba callar a la gente que decía que no podía solo, y esa decisión, por más anillos que le trajera, es la razón por la que siempre habrá un asterisco junto a su nombre. Ganó 2 títulos con los Warriors, y en vez de estar satisfecho, Durant creó cuentas anónimas en Twitter para responderle a fans y periodistas que lo criticaban. No una cuenta, sino varias. Y cuando lo descubrieron, en vez de negarlo, dijo sí, era yo, con una tranquilidad que resultó más inquietante que la propia noticia. Un jugador que estadísticamente iguala o supera casi cualquier leyenda, consumido por la necesidad de que el mundo lo vea como el mejor. Kevin Durant no envidia el talento de nadie, envidia la paz mental, y eso es algo que no se gana con 2 anillos. 7 jugadores, 7 pecados: ira, soberbia, avaricia, pereza, gula, lujuria y envidia.
Y lo curioso es lo siguiente, ninguno de estos hombres llegó donde llegó a pesar de su pecado. Llegaron ahí en parte gracias a él. La ira de Damon lo hace feroz. La soberbia de Jordan lo hizo invencible. La avaricia de Hardin lo convirtió en el máximo anotador de su era. La pereza de Luca hace que su talento parezca sobrenatural. La gula de Sion le da una potencia que nadie más tiene. La lujuria de Rodman lo libró de todo miedo y la envidia de Durant lo empujó a seguir jugando cuando ya no tiene nada que demostrar. El pecado y la grandeza no son opuestos. En la NBA casi siempre van de la mano. ¿Cuál es el peor pecado de esta lista? Déjamelo en los comentarios y si crees que me olvidé de alguien, me estás dando el siguiente video.